Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia clínica de los artefactos en ultrasonografía o ecografía. Mi nombre es Luz Andrea Ramos Rodas, médico residente de segundo año de radiología de la sede Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, como objetivos de la exposición, vamos a ver que los artefactos, perdón, como definición, como objetivos, perdón, vamos a ver que vamos a conocer el concepto de artefactos en ultrasonografía, distinguir y saber interpretar los distintos artefactos y en el modo B, conocer la importancia clínica de estos artefactos en ecografía. Ahora, ¿qué son los artefactos? Son imágenes que no tienen correlación con estructuras anatómicas reales. Rutinariamente van a aparecer en la práctica clínica diaria y pueden ser útiles para el diagnóstico, aunque la mayoría no lo son. Y como no van a ser útiles para el diagnóstico, es necesario reconocerlos para que no interfieran con ellos. Eh, Algunos de ellos pueden ser evitados, otros son ya intrínsecos a lo que es la técnica ecográfica y a la ecografía per se. Vamos a ver rápidamente los más comunes. Ya sabemos que todos hemos visto este, que es la sombra acústica posterior, ¿no? ¿De qué va a constar? De una zona sin ecos, oscura o anecogénica, que va a precederse o a continuarse luego de una zona o un objeto o una estructura que va a ser hiperecogénica. ¿Ya? Y esta estructura va a ser una estructura hiperrefringente o reflectante, ¿ya? Que va a impedir que los ecos de la ecografía sigan su camino, ¿no? Y puedan transmitir los ultrasonidos. Para entender un poquito más sobre este artefacto, vamos a ver que en el diagrama que tenemos al lado izquierdo, tenemos que tres ejemplos. Uno donde pasa el ultrasonido directamente, otro donde pasa a través de una estructura y no pasa casi nada o muy poco, y otro donde pasa normalmente o hasta más. ¿Ya? Entonces, en el círculo rojo vamos a ver que esta estructura, que suele ser una estructura ecogénica o reflectante, no va a permitir que pase el ultrasonido, por lo que van a pasar muchos menos ecos o mucho menos cantidad de ultrasonido a ese nivel, y prácticamente va a ser la base, ¿no? De lo que es la sombra acústica posterior. Típicamente vemos en los ejemplos a lo que es la vesícula, ¿no? Con sus cálculos. Entonces, acá en esta imagen que vemos al lado izquierdo, vemos el hígado, ¿no? Con la vesícula. Dentro tenemos los cálculos vesiculares que están dejando cada uno de ellos una sombra acústica posterior, ¿no? Ya que ya no hay ecos luego de estos cálculos. Y al lado derecho vemos otra imagen donde también se observa una vesícula con sus cálculos, típicamente están hiperecogénicos, y luego de ellos su sombra acústica posterior. Hay que diferenciar justamente en esta imagen que tenemos dos tipos de sombras, una sombra sucia y una sombra limpia. La sombra limpia vendría a ser la sombra donde se ven la parte oscura, la parte donde no se ven los ecos. Y la sombra sucia es la parte donde se ven algunos ecos luego de la estructura hiperrefringente. En este ejemplo, le estamos viendo al hígado, la vesícula con sus eh, litos, y al costado una asa intestinal que está interfiriendo, ¿no? Y que está a su vez botando su sombra, pero es una sombra sucia. Ahora, el refuerzo acústico posterior básicamente es esta, en este esquema, está representado por esta parte, ¿no? En donde vemos el objeto de color celeste, que suele ser un objeto en donde hay eh, líquido dentro de él. Generalmente son los quistes o la misma vesícula, ¿no? Eh, Cuando pasa el ultrasonido a través de esta estructura, vamos a ver que el líquido o el agua, ¿no? va a permitir que pase los ecos de manera más fácil. Entonces, como no hay nada que interfiera con el pasaje de estos ecos o del ultrasonido en sí, eh, va a pasar con mucha más facilidad, y después de esta estructura va a haber un aumento de esta ¿no? De esta estructura. ¿Por qué? Perdón, de esta zona, que va a ser una zona hipergénica.
Entonces, al ver que después del quiste o después de la vesícula vemos una zona donde hay más hiperecogenicidad, estamos ante un refuerzo acústico posterior. Igual acá en la vesícula, ¿no? En el ejemplo de la vesícula, en el ejemplo de los quistes, es donde más vamos a ver este tipo de artefactos, ¿no? Y tener en cuenta que estos tipos de artefactos nos pueden ayudar bastante a determinar las estructuras que vamos a ver en ciertos tumores, en ciertas partes del cuerpo, en donde si vemos Ya un juraba, refuerzo acústico posterior, ni sé por dónde vamos se a, metió. vamos a ver, Es allá, esos edificios que están. vamos a ver que después de esta estructura va a haber un refuerzo acústico posterior, porque el contenido de esta estructura generalmente es líquido. Tenemos el otro artefacto que es de la reverberación. En sí, este artefacto va a constar de los ecos que va, o el sonido que va a emitir el transductor, va a chocar con una estructura que es hiperrefringente, que es muy reflexiva. Entonces, esta estructura reflectante va a chocar con el ultrasonido que se envía a través de la sonda, ¿ya? Y este va a regresar. Entonces, esto va a pasar una y otra vez, ¿ya? Y ese, ese efecto va a ser de que eh, en la imagen ya que se va a formar, van a ver estas estructuras formadas por por el eco que se vuelve a transmitir y se vuelve a enviar una y otra vez. Entonces, esos ecos son lo que forman el artefacto de reverberación. Y generalmente son ecos que mientras más se va reflectando una y otra vez con el transductor y el transductor va recibiendo esta información, eh, van a ir disminuyendo en intensidad. Por lo que en la reverberación vamos a ver que mientras más profundo se va haciendo este artefacto, menos intensidad va a tener. No, no hay que asustarnos cuando veamos esto. Y un tipo de artefacto de reverberación es el artefacto de cola de cometa, que básicamente es lo mismo. Lo que vamos a ver es que estos ecos, el ultrasonido se va a reflectar entre dos estructuras que son altamente reflectantes y que están a su vez demasiado cerca. Entonces lo que va a haber es igual una formación estas imágenes, ¿no? Que se van a ir formando una y otra vez, pero que van disminuyendo a su vez en amplitud e en intensidad de imagen. Típicamente se va a ver estas estructuras en los quistes coloides que podemos observar en la tiroides. Hay quistes coloides que van a tener este artefacto de cometa dentro de ellos. Entonces, cuando veamos en la tiroides quistes y empecemos a ver este tipo de artefacto, entonces podemos acercarnos al diagnóstico un poco y diferenciarlo, ¿no? Y podemos decir que es un quiste coloide. Ya. Tenemos otro artefacto que se ve bastante en lo que es ultrasonografía musculoesquelética, en donde vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de los tendones, eh, cuando el ultrasonido incide de manera perpendicular, 90 grados, justo en los tendones, se va a ver de esta manera, como lo vemos en la imagen número C, perdón, en la imagen C, en donde vemos las fibras, ¿no? De los tendones, que se ven muy claras, hiperecogénicas, ¿no? Pero cuando movemos un poco el transductor, vemos que estas fibras no se ven hiperecogénicas, sino se ven hipoecogénicas. Y uno hace creer que podríamos estar ante un tendón inflamado, una tendinitis, pero no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando evaluamos tendones. ¿Por qué? Porque vemos que al cambiar el ángulo de insolación, va a cambiar también la forma en la que se ve la estructura. Entonces, hay ese artefacto de cambio de la ecogenicidad al cambiar la angulación en la cual se está insonando cierta estructura, eso se llama anisotropía. Tenemos también los artefactos de refracción, que va a consistir en el cambio, ¿no? De dirección que va a tener el haz de ultrasonografía. Eh, Nosotros suponemos que cuando estamos ante
El ultrasonido, el haz siempre va a ir de manera recta, pero no es así, ¿no? El hecho de que el haz cambie de posición o cambie de dirección va a ocasionar muchos artefactos. Uno de ellos es la refracción. En el ejemplo y en el esquema que les estoy mostrando, eh, el haz de ultrasonido está cambiando de dirección y está provocando de que la estructura que se vaya a demostrar o a representar en las imágenes de ecografía se vean de manera doble. Entonces lo que va a pasar acá es que por error, ¿no? De la desviación que va a tener este haz, se puede duplicar una imagen. Generalmente ocurre cuando previamente a- chocar con la imagen, con el objeto per se, el ultrasonido choca con otras estructuras. Típicamente se habla el ejemplo más común que es el- la insolación previa de los músculos rectos abdominales, en donde estos músculos van a hacer de que el haz de ultrasonido se desvíe. Entonces, cuando veamos este tipo de exámenes en donde vemos que hay evaluación a nivel abdominal, tenemos que ver, como lo dice acá en, en la imagen de la derecha, que están los músculos rectos abdominales, ¿no? Entonces, hay algún artefacto de refracción se pudo haber dado. Esto hace que en el ejemplo que les estoy mostrando se muestren dos arterias aortas, ¿no? O la aorta está duplicada, lo cual no puede ser, ya que cambiando el ángulo de insonación nuevamente se puede comprobar después de que no es, solamente hay una arteria, ¿no? Entonces, cuando se vea este tipo de artefactos, hay que tratar de cambiar el ángulo, hay que tratar de cambiar de posición, hay que tratar de cambiar de lugar en donde se está haciendo la ecografía para corroborar si es así la estructura o si está duplicado o no. Otro tipo de artefacto de refracción es cuando tenemos una estructura quística y el haz de ultrasonido justo está pasando por los bordes de esta estructura, ¿no? De manera tangencial y está formando una sombra, ¿no? Al lado de los bordes de estas estructuras. Entonces, ese tipo de sombra también es causada por los artefactos de refracción. Ahora tenemos lo que es el ruido moteado. Esto ya no es en sí un artefacto por insolación del ángulo o algo así, sino es ya parte de la propia manera de captar la ecografía que tienen ciertos equipos. Entonces, lo que vamos a ver es la imagen, pero granular, ¿no? Granulada, que nos podría hacer pensar de que hay una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de evaluación de hígado, nosotros podemos ver que en la primera imagen que les estoy mostrando, la A, hay una granulación de este tejido, ¿no? Pero no la vemos solamente en el hígado, sino también en otras estructuras. Por ejemplo, acá detrás de la vesícula, estamos viendo que también es un poco de granulación, ¿no? A ese nivel. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ver si esta imagen puede ser reformateada, puede ser arreglada, ¿no? En el proceso para que se pueda observar de manera más suave, ¿no? Entonces, en esta otra imagen, en la B, vemos ese postprocesamiento de imagen, en donde ya no se ve este tipo de granulación, ¿no? Y podemos estar descartando cierto tipo de enfermedades hepáticas, por ejemplo, la estetosis o alguna enfermedad hepática crónica, ¿no? Lo cual no sería correcto sin antes haber hecho un proceso a la imagen, ¿no? Entonces, este ruido moteado lo que va a hacer es degradar la resolución de contraste de los tejidos y la resolución espacial. Y cuando se arregla, bueno, ya podemos estar tranquilos, ¿no? El artefacto de anillo hacia abajo se va a dar cuando el ultrasonido choca con el aire. En este caso serían burbujas aéreas dentro de una estructura, en donde lo que va a provocar es que se dé un artefacto en donde vamos a observar este tipo de línea recta, ecogénica, que va perdiendo un poco la ecogenicidad mientras eh, avanza, que lo que principalmente nos va a hacer entender es que hay aire dentro de esta estructura. En este caso estamos viendo el hígado, ¿no? Y vemos que hay un artefacto, ¿no?
anillo hacia abajo, que es que es así como se llama, en donde vemos que nos comprueba que hay aire dentro de la vía biliar. Igual lo que pasa cuando vemos intestino, el apéndice, por ejemplo. Entonces vemos este artefacto y de manera inmediata pensamos que es debido al aire, ¿no? O burbujas aéreas que están resonando entre sí y provocan ese artefacto. Entonces, aire anormal, neumoperitoneo, neumobilia, infecciones, ¿no? O aire normal, las asas intestinales. Entonces, es aire. Tenemos el otro artefacto, que es el artefacto en espejo y trayectos múltiples. El del espejo va a tener mucho que ver en el tiempo en el que se tarda en crear la imagen ecográfica. Mientras más profundo sea la imagen, más tiempo se va a demorar en formarse. Entonces, lo que vamos a ver acá es que el, el haz de ultrasonido va a chocar con una estructura muy reflectante. En este caso, la mayoría de veces es el diafragma. Y lo que va a pasar es que al chocar este haz de ultrasonido, va a regresarse, pero en otra dirección. Y si encuentra un objeto o una estructura que puede estar cerca de ese haz que se ha reflejado, entonces lo que va a hacer es, obviamente, reflejarlo, volver por el camino donde regresó o donde transcurre y va a formar esa imagen, pero luego, ¿no? Es como un espejito, ¿no? Que está formando la imagen, pero en un lugar donde no debería haberse formado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de regresar el eco, después de haber recibido esta información, que vendría a ser de la imagen real, lo que va a hacer es formar la imagen, eh, pero más alejado, ¿no? Por el tiempo que se ha demorado en recoger esa información. Entonces tenemos acá el haz de ultrasonido que está en negrito, ¿no? Las flechas negras que sí van a reflejar la imagen donde debe estar, y la otra, que son las flechas en plomito, que van a reflejar la imagen más al fondo, más profundo. ¿Por qué? Porque al momento de reflejar esta imagen que está en negro, ha demorado en regresar. Entonces, el ultrasonido se va formando también en cuanto al tiempo, ¿no? Las imágenes que están más cerca al transductor han demorado menos en formarse porque están más cerca. Y así, entonces, mientras más se va formando, más profundo la imagen, es porque el tiempo en el que ha tardado en formarse y regresar al transductor es mayor. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una imagen en espejo, ¿no? En el ejemplo vemos un hemangioma hepático que ha tenido pues este artefacto. Después del diafragma vemos que se ha dado el artefacto de imagen en espejo. Ahora, lo que es el artefacto de trayectos múltiples, también se puede ver, se puede asociar también a este tipo de artefacto de imagen en espejo, en donde la imagen va a tener otro tipo de formación, ¿no? Que va a demorar, al igual que el espejo, pero no tanto por una estructura hiperrefligente, sino por que se ha reflejado o ha tardado en regresar al transductor porque ha chocado con otra imagen diferente o con otra estructura diferente. Entonces, al chocar con esta estructura diferente, ha demorado en formar la imagen y por eso se forma otra imagen aparte de la imagen real. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando hay trayectos múltiples. No se suelen formar otras imágenes porque el trayecto de alguno de los haces o algún grupo de haces se ha desviado un poco y ha tardado en formarse la imagen, ¿no? Y por eso se forman dos. Los artefactos de velocidad del sonido. Eh, bueno, para entender esto hay que ver que las diferentes estructuras van a tener diferentes velocidades, ¿no? En el caso de la grasa, va a tener una velocidad menor que los tejidos blandos. Igual nosotros presuponemos de que en el ultrasonido las velocidades de cada tejido son iguales, ¿no? Siempre va a ser la misma, pero no siempre es así. Entonces, lo que hay que tratar de entender, ¿no? Es que al tener diferentes estructuras y que tengan diferentes velocidades, eh, también va a haber un retraso, sobre todo cuando las velocidades son menores, ¿no? El ejemplo típico es de la grasa. Como la grasa tiene una velocidad menor,
eh, puede hacer de que el haz de ultrasonido a ese nivel en donde se encuentre la grasa pueda demorar en formarse, pueda demorar en regresar. Y como demora en regresar, entonces la imagen a formar es más profunda. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, acá les estoy mostrando una imagen en donde vemos el diafragma, ¿no? Que está adyacente al hígado, que está mucho más abajo de donde debería estar, ¿no? Porque debe ser una línea continua. Justo en este paciente en donde tenemos un segmento de estetosis hepática, ¿no? Y vemos que hay grasa dentro del hígado, esta parte, esta zona es justo la que hace que el haz de ultrasonido regrese y demore un poco en ser captado nuevamente por el transductor. Y eso es lo que hace que la imagen justamente del diafragma se forme luego, o se forme más profundo, ¿no? Entonces, eso es lo que trata el artefacto de velocidad del sonido, ¿no? Entonces, ubicaciones y medidas de estructuras inexactas, ¿no? Con su pérdida de resolución que tiene la imagen, ¿no? Tenemos también el artefacto del ancho del haz, en donde vemos los cambios de las velocidades y la resolución lateral, ¿ya? También vamos a ver que el ancho del haz va a tener un efecto con la profundidad de la resolución lateral. Lo que va a consistir este artefacto es que la imagen va a estar afectada por el ancho del haz. Entonces, mientras el haz tenga un ancho determinado, la imagen va a verse de manera diferente, ¿no? Y esto se va a resolver justo en el foco, que es generalmente a mitad de o donde pongamos nosotros el foco. Ahora, antes de terminar, por último, este artefacto de ancho de haz puede cambiarse mejorando lo que es la frecuencia. Entonces, mejorando la frecuencia y la profundidad y el foco, podemos resolver también lo que es la resolución lateral, ¿no? Como en ambas imágenes, vemos que la resolución lateral mejora cuando cambiamos hacemos cambios de velocidades. Bueno, por último, en conclusión, vamos a tener que los artefactos en realidad son muy extensos. Hay muchos más artefactos que no he mencionado y algunos generalmente no son deseados, ¿no? Y otros revelan información que puede ser muy valiosa. Es importante reconocerlos y diferenciarlos de algunas estructuras patológicas que pueden interferir con el diagnóstico del paciente. Y bueno, la técnica ecográfica es necesaria para disminuir los artefactos que pueden interferir con la interpretación de las imágenes. No. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta o nada, creo que no.